a leer una porción en una traducción actual y tú me acompañas con la traducción que tengas. La mayoría ya recuerdan el contexto de lo que estamos estudiando, hermanos, pero los que no, estamos hablando en Números 16 acerca de la rebelión de Coré y aquellos que le siguieron en contra de Moisés y de Dios mismo. Voy a leer a partir del versículo 8, hermanos. Luego Moisés le dijo a Coré: escúchame tú y los descendientes de Leví que están contigo. ¿Les parece poco que Dios los haya elegido de entre todos los israelitas para que les sirvan en su santuario? Dios los eligió a ustedes para que estén cerca de Él. ¿Por qué ahora quieren ser también sacerdotes? No se están quejando y rebelando contra Aarón, sino contra Dios. Luego Moisés llamó a Datán y a Abiram, pero ellos le respondieron: no iremos. Bastante daño nos has hecho como sacarnos de un país en donde siempre había abundancia de alimentos, como era Egipto. Tú prometiste llevarnos a un territorio con muchos campos y muchas viñas, en donde siempre habría abundancia de alimentos. Pero solo nos trajiste a morir a un desierto donde no hay nada bueno. ¿Y aún así quieres que te obedezcamos y te sigamos? ¿Crees que estamos ciegos? No queremos verte ni hablarte. Moisés se enojó muchísimo y le dijo a Dios: no aceptes sus ofrendas, Dios mío. Yo nunca les he hecho ningún daño y ellos jamás me han dado nada. ¿Cómo pueden decir que me aprovecho de ellos? Luego Moisés le recordó a Coré que debía venir al día siguiente con Aarón y los 250 descendientes de Leví, y traer sus braseros para quemar incienso delante de Dios. Al día siguiente, Coré reunió a todos sus compañeros frente al santuario para enfrentarse a Moisés y a Aarón. Cada uno llevaba su brasero encendido. Entonces Dios se presentó con toda su gloria delante del pueblo y les dijo a Moisés y a Aarón: aléjense de esta gente, porque ahora mismo los voy a destruir a todos. Moisés y Aarón se tiraron de cara al suelo y le dijeron a Dios: Dios mío, tú que nos das vida a todos, no los mates. ¿Vas a destruirlos por culpa de un solo hombre? Dios le respondió a Moisés: dile a todos los israelitas que se alejen de las tiendas de campaña donde están Coré, Datán y Abiram. Moisés se levantó y fue a donde estaba Datán y Abiram. Con él iban los ancianos que eran jefes del pueblo. Y Moisés le dijo a todo el pueblo: aléjense de las tiendas de estos malvados y ni siquiera toquen lo que les pertenece, no sea que por su culpa mueran también ustedes. El pueblo se alejó de Datán, Abiram y Coré, y estaban a la entrada de sus tiendas con sus mujeres e hijos. Entonces Moisés dijo: ahora verán que yo solo sigo órdenes de Dios y no actúo por mi propia cuenta. Si esta gente muere normalmente como cualquiera de nosotros, entonces significa que yo hago las cosas por mi cuenta. Pero si Dios hace algo extraordinario y abre la tierra y se los traga vivos, no habrá duda de que ellos se rebelaron contra Dios. En cuanto Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió y se tragó vivos a todos los que habían seguido a Coré, junto con sus familias y todas sus pertenencias. Así fue como desapareció toda aquella gente. Al ver esto, todo el pueblo salió corriendo gritando: vámonos de aquí, no sea que también a nosotros nos trague la tierra. Enseguida Dios envió fuego y 250 descendientes de Leví murieron quemados. Luego Dios dijo a Moisés: dile a Eleazar que les quite los braseros a esos malvados y apague el fuego que todavía tienen. Yo he purificado ya los braseros con fuego, y ahora los descendientes de Aarón los usarán para mi servicio. Hagan láminas con metal de los braseros y cubran con ellas al altar. Así todos los israelitas tendrán presente lo que pasó y quedaron advertidos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ay, hermanos, es una porción fuerte. Algunos han dicho que cosas como estas ya no pueden ser vistas hoy porque toda condenación cayó sobre el Señor Jesucristo. En cierta manera tienen razón, hermanos. Mas sin embargo, hablamos de eternidad en cuanto a condena, porque una condena habla de algo que va a pagarse en
en determinado tiempo. Y eso entendemos, el apóstol Pablo bien lo deja claro a los romanos: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Mas sin embargo no quiere decir que el pecado no siga trayendo muerte, hermanos. Es una porción dura que probablemente en algunos determinados tiempos de la iglesia, hermanos, puede parecer que sea como una advertencia o una amenaza. Y sí lo es, hermanos, sí lo es. Y creo que Dios en su misericordia siempre nos alerta con su palabra, y de esa manera el Señor nos cuida también, diciéndonos acerca de lo que debemos hacer caso. Así que pidamos, hermanos, nuevamente a Dios, antes de empezar, que nos ayude a todos para poder recibir el consejo de Dios y también transmitirlo a los demás, hermanos, sobre todo a los que hoy no están con nosotros. Señor bendito Rey, nos acercamos de nuevo a ti, pues necesitamos que hoy nos ayudes. Específicamente queremos orar para que nos ayudes a entender, amado Señor, lo que tú tienes para nosotros, abrazarlo con temor y con temblor, a creer que es oportuno tu consejo, Señor, y que jamás te equivocas. No permitas, amado Dios, que la carne de este hombre que hará tu palabra, el cual no merece estar aquí en el púlpito enseñando, interfiera, Señor, con lo que tú, Espíritu Santo, quieres decirnos. Gracias, porque tu palabra, amado Dios, permanece para siempre, y esto que hoy expondremos sabemos que será para nuestra edificación. Ayúdanos, amado Señor, esta noche, pero sobre todas las cosas queremos que tu nombre sea exaltado, sobre todo, Señor, y que todos aquí salgamos de este lugar distintos a cómo llegamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos hablando acerca de aquel tiempo en donde Coré, un levita del pueblo de Israel, de pronto está cansado de ver que Moisés da instrucciones al pueblo y el pueblo hace lo que Moisés dice. Él, hermanos, tiene un grupo de seguidores. Este grupo de seguidores supongo que no están mal de su cabeza y probablemente tampoco están endemoniados, hermanos. Probablemente ellos están viendo a un hombre no tan malo. Están viendo a un hombre que tiene un cargo, un oficio de levita. Tiene él y su familia una tarea importante de transportar los artículos sagrados una vez que los sacerdotes los cubrían, y ellos iban de un lado a otro a llevar todas estas cosas del templo. Es muy probable, hermanos, que que Coré no fuera un hombre realmente perverso. Es un tipo Judas, supongo. Yo estoy seguro, hermanos, que Judas no era un monstruo físicamente, o que tenía ojos de matón, o que era burlón. No, yo creo que Judas tenía otra característica. De hecho, en la última cena podemos ver cómo Dios nos enseña que cuando el Señor da el anuncio de la traición, todos se voltean a ver pensando si ellos son, pero no voltean a ver a Judas. Sí, ya sabías, Judas. Y supongo que es lo mismo, hermanos, con Coré. La gente que está siguiendo a Coré no son la gente secundaria, sino aquellos principales. Son hombres que la Biblia les llama príncipes. Son hombres principales, hermanos, de este pueblo. Y es interesante que aunque no están participando en el frente junto con Coré, atacando a Moisés, están con él. Están con él. Vemos en esta porción que vamos a estudiar, hermanos, a partir del versículo 14, que están enfrente de él, enfrente de Moisés. Y dice en el versículo 14, antes de que diga la escritura que Moisés se enoja, dice: tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, diciéndole, tú nos dijiste que nos ibas a llevar a un lugar en donde destilaba leche y miel, y no hemos ido. Al contrario, nos sacaste de ese lugar. Tampoco nos has dado la herencia de tierras y viñas.
le dicen a estos hombres: ¿qué acaso vas a sacar los ojos? ¿Qué crees que están ciegos? ¿Qué crees que ellos no pueden ver, que no se dan cuenta? Y comienzan esta rebelión, hermanos, diciéndole: no subiremos, no te haremos caso. Y de esta manera, hermanos, Datán y Abiram están considerándose a sí mismos bajo ninguna autoridad. Y lo dice fuerte y claro, hermanos: Moisés, no te tenemos más respeto, no hacemos caso a tu autoridad, no nos importa quién tú digas que eres, nosotros estamos cansados, no vamos a escucharte a ti, sino vamos a escuchar a Dios. Ojo, hermanos, y no pierdan atención. Estos hombres creen que son agradables a Dios. Ninguno de ellos trae una bandera de ateo ni de rebeldes en contra de Dios, sino por el contrario, ellos están creyendo que Dios está de su lado y no del lado de Moisés. Y esto es algo que vemos hoy en día. Nadie de los que se sale en rebeldía de las iglesias, hermanos, dice: estoy en contra de Dios y de la iglesia. Siempre están en contra del liderazgo de la iglesia, mas no de Dios. Jamás. ¿O tú has escuchado a alguien que se ha ido de las iglesias en donde estabas o de esta congregación que diga: estamos enojados con Dios, ya nos vamos? No. Siempre estamos enojados contra el liderazgo, o más explícito, contra el pastorado de la iglesia. Normalmente así es. Y yo estoy bien con Dios, Él está mal, pero yo y Dios estamos bien. Y esto es un caso igual, hermanos, y es un patrón que continúa repitiéndose de rebelión. Moisés, no te tenemos respeto, no nos importa, digas lo que digas, vamos a hacer lo que sea. Tu palabra significa nada para nosotros. Simplemente no nos vamos a someter y vamos a contagiar al resto a no someterse tampoco. Y por eso dicen: ¿qué acaso vas a sacar los ojos de estos hombres? No vamos a subir. Hermanos, quizás Datán y Abiram no estaban hablando por todos los 250 líderes. Es decir, ellos no estaban encabezando el grupo y hablaron: Moisés, Aarón, ya hablamos con todos ellos, y para no hablar todos al mismo tiempo, nosotros vamos a hablar en su nombre. No, probablemente ellos estaban hablando por sí mismos. No estaban representando en realidad a estos varones de renombre, hermanos. Sin embargo, es importante notar que aquellos 250 hombres estaban del lado de él. Hermanos, algunos de estos hombres es muy probable que decían: bueno, yo creo que Datán y Abiram están como yendo un poco lejos. Moisés no es tan malo. Realmente Moisés no se ha equivocado tanto. Moisés debe ser un hombre de Dios. Tal vez no tenían las agallas para hablar y expresarse ellos mismos. Pero el problema, hermanos, que ellos estaban mal porque permitieron que Moisés, siendo el líder que Dios había puesto para este pueblo, fuera acusado y ellos no lo defendieran. Claro que no estoy tratando de decirte que tu trabajo es defender a un pastor cuando se levantan en contra de él. No, hermanos, tu trabajo es orar en la situación. Mas, sin embargo, hay cierta culpabilidad, decía la lección pasada el viernes, cuando nosotros sabemos que hay un problema en contra del liderazgo, apoyamos el liderazgo y aunque hay un ataque no decimos nada y nos quedamos en medio. Eso sí es algo peligroso. ¿Recuerdas que hacíamos mención de algo? El simple hecho de quedarte en silencio en un problema como este te hace inocente o culpable. Te hace culpable. El decir: bueno, no estoy ni allá ni acá. Hermanos, estos hombres precisamente tenían ese espíritu. No estoy ni en contra de Moisés, ni estoy en contra de Coré, pero es muy convincente lo que Coré está diciendo. Por eso te decía, es muy probable, hermanos, que Coré era un hombre que aparentemente parecía más amoroso, más tranquilo, más fiel que Moisés. ¿Por qué? Porque obviamente el liderazgo de Moisés requería más coraje. Hermanos, los líderes normalmente tienen una característica entre muchas otras, defectos sin número, miles de defectos, pero tiene una característica: son hombres valientes y son hombres que levantan la voz, son hombres que tienen que dirigir.
Lo más probable, yo no me imagino un Moisés completamente pasivo, como no me imagino tampoco a un Señor Jesús, así como no lo hemos imaginado durante mucho tiempo. Como hippie y como con una voz en volumen bajito y muy delicado al hablar y muy cuidadoso. No vaya a ser que nadie se moleste, no, hermanos. El Señor no es un líder de ese tipo. No es así el amor de Dios. Hermanos, estos hombres estaban mal por el simple hecho de quedarse callados y permitir que estos 3 hombres que están representando el grupo de la rebelión, Datán, Abiram y Coré número 1, estaban ofendiendo a Moisés con mentiras, a lo mejor algunas verdades, porque no era perfecto Moisés, pero ellos se quedaban ahí. Es como si la Escritura, hermanos, nos estuviera diciendo más claro: bueno, no voy a hacer nada, me voy a hacer un lado, no voy a apoyar a ninguno de los dos, Dios me llama a amar, entonces me voy a quedar en una posición en donde no me comprometa con absolutamente ninguna parte. Aunque la Escritura está insinuándonos que se apoyaron más al lado de Coré. Insisto, hermanos, esta postura es pecaminosa. Si un hombre piadoso o una mujer, especialmente, hermanos, los que sirven a la iglesia, son acusados falsamente y tú no dices nada, tú estás pecando, porque el silencio es recibido como aprobación. Estás pecando porque el silencio, el simple hecho, hermanos, de no apoyar al liderazgo de la iglesia, habla de 2 cosas que son un tanto absurdas. La primera es, si tú no apoyas al liderazgo de la iglesia, ¿qué estás haciendo dejándote liderar por ellos? Es una. Y la otra, si no estás apoyando al liderazgo de la iglesia, como estos hombres no apoyaron a Moisés directamente, entonces es porque crees que la parte acusadora tiene la razón. ¿Sí me doy a entender o no? No estoy hablando, hermanos, de ponernos en una postura odiosa, de ir a golpear. No. Simplemente te estoy hablando que el cuerpo se protege. El cuerpo se cuida, el cuerpo se abraza de los ataques. Vemos del versículo 15 en adelante, hermanos, de este mismo capítulo. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario. 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con el suyo. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso. Y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Un gran grupo, hermanos, se había levantado ya en contra de Moisés. Esto también nos dice que no porque la gran mayoría se ponga en contra, quiere decir que tengan la razón. ¿Estás de acuerdo? Yo veo que la gran mayoría está siguiendo la rebelión, entonces yo voy a ir con la mayoría. Porque si la mayoría estuviera con Moisés, entonces yo le creo a Moisés. No, hermanos. En realidad el diablo trabaja de manera sorprendente y yo nada más te invito a que eches un vistazo a este mundo. ¿Cuánta gente ama a Cristo y al cristianismo y cuánta gente no? Entonces, ¿a qué grupo seguiremos? ¿Al que acusa a Cristo y a la iglesia? No, ¿verdad, hermanos? Entonces dice esta primera porción: entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová. Hermanos, después de las palabras de Datán y Abiram, Moisés no está hablando en el mismo tono. Moisés se enojó. Y dice la Biblia, en gran manera.
No sé si gritó, no sé si se cogió el pelo y lo jaló, no sé si se rasgó, no sé qué hizo, pero se enojó en gran manera. Estaba muy enojado, muy enojado. Aunque creo que ese enojo, hermanos, era porque él sabía que no había hecho nada para merecer esa acusación, en el caso de Moisés. Él sabía que aunque era defectuoso, había hecho lo correcto. Entonces, al encontrarse enojado, lo que vemos que la Escritura dice es que él dejó la situación a Dios. Lo dejó a Dios. Hermanos, es impresionante esto, porque ¿quién es Moisés para Israel en este entonces? El líder. Es un líder político. Y tiene la autoridad Moisés, hermanos, de poder, o sea, la capacidad que tiene Moisés en el pueblo de Israel, podría enviar a la cárcel o aún dar muerte a esos hombres por rebelión. Eso podía hacer Moisés, arrestarlos o ejecutarlos. Pero en cambio a eso, encontrarnos molesto como para tomar una decisión, que realmente enojados no debemos de tomar decisiones ni muy felices ni muy tristes. Son esas tres no características, estados o emociones, las cuales tenemos que reprender para que sean un trampolín para una buena respuesta para alguien o determinar algo. Hermanos, no podemos. Muy feliz cometemos error si tomamos una decisión muy felices, muy enojados también y muy tristes también. En el caso de Moisés, creo yo, hermanos, que estando tan enojado, lo que hace es dejar las cosas a Dios, porque lo más probable que podía con su poder decir: callen a estos hombres y ejecútenlos, y a todos los que los siguen también. Hermanos, él sabe cómo Dios trabaja. Él sabe cómo Dios hace las cosas y la justicia, hermanos. Esta porción de la Escritura también, como cuando el Señor Jesucristo entra al templo y los sacude a todos y voltea las mesas y echa afuera a los vendedores, hermanos, nos recuerda algo que nosotros en ocasiones olvidamos. Hermanos, algunas personas se ofenden que un hombre como Moisés se enoje con hombres como Datán y Abiram. Un hombre como Moisés, en una situación como la que está viviendo con Datán, Abiram y Coré, enojado frente a una iglesia, algunos que siguen el modelo de Coré, Datán y Abiram se enojarían con Moisés y dirían: mira, ¿te diste cuenta? Estamos siguiendo a los hombres indicados, porque ve a Moisés. Si Moisés fuera de Dios, no se hubiera enojado. Si Moisés fuera de Dios, no estaría gritando, arrodillado, molesto. Porque los de Dios no deben enojarse. Los de Dios son puro amor. No, hermanos, eso es un error grandísimo. Es como los hombres que vieron al Señor Jesucristo volteando las mesas y echando fuera a los cambistas en el templo. Supongo que algunos dijeron: ¿y este es el Mesías? ¿Así de enojado? Qué poco amor. Él no es el Cristo. Así como confundimos el amor bíblico, hermanos, también confundimos el enojo. El enojo en realidad no es una característica de alguien que no es de Dios. Aún el Señor sabe que batallamos mucho con el enojo, y Él lo que dijo es: enójate, ¿pero qué? Pero no peques. Es decir, cuando te enojes, no peques. Y te das cuenta que está cumpliendo Moisés a este mandato del Señor. Está enojado, pero no pecó. Está enojado, no sacó la espada y se vengó. Yo tengo la autoridad para matar. Sino él, enojado, dejó la situación a Dios. Pero se enojó. La gente en este entonces y hoy en día piensa que la respuesta apropiada en un problema es una respuesta amable y amorosa. Si te enojas, pierdes. Si acaso te enojas, pierdes. Y por un lado, hermanos, esta manera de pensar es muy comprensible, pero a la vez es equivocada. Hermanos, los pastores, por ejemplo, son amables con las ovejas rebeldes que se pueden herir fácilmente. Los pastores tratamos de ser amables y cuidadosos con, ¿cómo les llamamos nosotros? Cantaritos de ¿qué? De barro.
se pueden ofender tan fácil que cuidamos sus corazones pecaminosos para que no vayan a herirse. Hasta que el Señor los prepare, porque este tipo de personas, hermanos, piensan que cuando una persona se enoja o llama la atención de algún hombre en pecado o de ellos mismos, son lobos rapaces o están equivocados. Ellos se dicen a sí mismos, ¿en dónde está el amor entonces? ¿En dónde está el amor de Cristo, hermano? Yo te recuerdo Cristo, cómo trató a los hombres impíos, cómo trató a los religiosos. Cristo usó palabras como hipócritas, generación de víboras. Y no lo dijo en un tono suave como a veces nos imaginamos. Obviamente lo hizo sin pecado. No podemos confundir el enojo con siempre pecado. Puedes enojarte sin pecado. Moisés está tan enojado que dice a Dios, ni aún un asno he tomado de ellos. Nada les he pedido, no he hecho absolutamente nada con ellos. Hermanos, y esto está mostrando que Moisés es un hombre íntegro y está hablando delante de Dios. Y dice, en realidad, Señor, yo no he hecho nada a ellos. He seguido lo que tú dices que debo de hacer. He servido para el pueblo de Dios. Creo que Moisés podía descansar con una conciencia limpia. No digo de pecado, hermanos, porque Moisés era pecador también. Hablo de esta situación en particular. Tenía una conciencia limpia delante de Dios. Esto en el Nuevo Testamento lo podemos ver en el apóstol Pablo en Hechos 20, hermanos, cuando está delante de los ancianos de Éfeso. Les dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no me he reunido a anunciaros todo el consejo de Dios, ni playa, ni oro, ni vestido de nadie, ni he codiciado nada. En todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Hermanos, cuando alguien que sirve a Dios es acusado por rebeldes y personas que causan división, es algo glorioso cuando estos hombres que sirven a Dios, aún defectuosos, tienen una conciencia limpia y pueden orar a Dios y decir, Señor, tú sabes que soy imperfecto, pero sabes que en esta situación hice lo que tú me dijiste que hiciera. Este es el caso de Moisés, hermanos. En la siguiente porción se especifica un desafío muy claro, hermanos. Les dice, tomen cada uno de ustedes un incensario y pongan inciensos en ellos y acérquense delante de Jehová. Esto tiene un significado porque Dios usaba los incensarios con fuego e incienso, con el pueblo hebreo, pero los que eran encargados de hacer eso eran los sacerdotes. Entonces, como ellos están demandando el oficio del sacerdocio, poder hablar con Dios directamente, relacionarse con Él, porque según ellos Moisés y Aarón no eran los únicos que podían hacer eso, entonces Moisés los reta y les dice, bueno, háganlo ustedes como sacerdotes, háganlo ustedes, dirijan ustedes eso, lleven a cabo el sacerdocio, cada uno de ustedes venga al Señor como sacerdotes, adoradores, y de esa manera Dios va a mostrar qué grupo acepta a Él. Si nosotros estamos equivocados, ustedes van a poderse presentar delante de Dios como sacerdotes y líderes. Pero de lo contrario no, porque Dios no aceptará una ofrenda así. Entonces, ¿qué hace Moisés, hermanos? Moisés hizo a los rebeldes tomar la posición que ellos deseaban. Lo que hace Moisés es decirle, ok, háganlo ustedes, si todos son santos, si todos creen que pueden hacer esta labor, entonces ustedes tomen la posición de sacerdote y dirijan todo. Es un problema serio, hermanos, porque humanamente hablando, son Moisés y Aarón de pie frente a toda la congregación. Yo creo que en la mente de Moisés, hermanos, no siendo perfecto, como te decía el miércoles, podía estar la idea de, ¿y si estoy equivocado y ellos tienen razón? Son muchos Aarón,
¿No será que nos perdimos en el camino? ¿No será que estamos equivocados? ¿No será que nos hemos desviado y no nos dimos cuenta? Pienso que eso puede suceder. Pero vemos, hermanos, cómo desde el versículo 19, la porción B, sucede algo glorioso. Vemos cómo Dios afirma el liderazgo de Moisés sobre toda la nación de Israel. Dice, entonces la gloria de Jehová, es la porción B del 19 al 21, apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apártense de esta congregación y los consumiré en un momento. Cuando dice apártense, hermanos, es como si Dios le dijera a Moisés y a Aarón, ¿sí se pueden mover, por favor, con prisa? Voy a destruir a todos estos rebeldes en un instante, no voy a esperar más tiempo. Es como si Dios dijera, muévanse porque no quiero lastimarlos a ustedes. Dice, los voy a consumir en un momento, hermanos. Dios decide hacer su elección, o más bien, manifestar quién en realidad era de Él, pero no en el tiempo, sino lo hace inmediatamente evidente. Aunque hoy en día no es el caso, hermanos, yo atribuyo esto a Cristo. Aquí fue inmediato, pero hoy en día, te comentaba el viernes pasado, hoy en día podemos ver cómo aquellos que se rebelan en contra de las iglesias no son inmediatamente destruidos. Gozan por un tiempo de su engaño. Es increíble, hermanos. Es increíble porque esto es confirmado. No hablo solo de nuestra congregación, hablo de la mayoría de las congregaciones, hermanos, que por la gracia de Dios están tratando o intentando de agradar al Señor en su enseñanza y en su práctica. Vemos personas que salen en rebeldía, hermanos. Es muy diferente salir de una iglesia insana, de una iglesia que hace algo malo, que es realmente algo que afecta a las doctrinas principales. No digo esenciales porque todo es esencial, pero digo las principales. Es una cosa salir bien de una iglesia por una causa justa, mala doctrina o muchas otras cosas que puedan pasar, y otra es porque estén haciendo las cosas o intentando hacer las cosas bien, porque ejercen la disciplina, porque no dejan de amonestar, porque no dejan de exhortar al compromiso, porque no dejan de hablar directo al pecado, hermanos. Hay gente que se va de esa manera y por un tiempo parece que todo está bien. Pero yo te reto, sobre todo a los que tienen, por ejemplo, hablo de esto abiertamente, no voy a dar nombres, sobre todo a los que tienen personas que se han ido de esta congregación. Te reto a que veas qué es lo que hablan, qué es lo que publican en sus Facebook, que tú los tienes como contacto. Te reto a que veas si están en el Señor o no están en el Señor. Por un tiempo aparentemente todo bien, pero pasan unos días, pasan unas semanas, pasan unos meses y se da testimonio de esto. Porque como te decía el viernes pasado, a veces nosotros creemos que la iglesia los echa. Ha pasado así una sola vez en esta iglesia, hermanos. Pero no, es el mismo Dios que aborrece al tibio sacándolo. Y es el mismo caso que vemos aquí. El mismo caso, hermanos. El Señor les dice, apártense de ellos porque los voy a destruir. Voy a consumirlos en este momento. Recuerda que estamos hablando de un grupo muy pequeño que son los que están enfrente atacando, y otro grupo que parece que no está ni en un lado ni en otro. Simplemente están neutrales. Al estar neutral y en silencio, tratándose de un caso injusto, de una acusación injusta, están del lado equivocado, sin hablar. Vemos algo fabuloso, hermanos, en el versículo 22, la intercesión de Moisés. Moisés escucha esto, sabe que Dios va a actuar
Y ellos se postran sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué vas a comerte a todos? ¿Por qué vas a airarte contra toda la congregación? Hermanos, Dios conocía a Moisés y Moisés conocía a Dios. Y Moisés ruega con Aarón que no destruya a todos, sino solamente al hombre que inició esta revuelta. Yo pienso, hermanos, que Moisés conocía tanto al pueblo hebreo que por un momento pensó que no iba a destruir solamente a Datán, Abiram y a Coré, sino a todos los hebreos. A todos los hebreos. Porque tenemos que aceptar, hermanos amados, que la mayoría de nosotros siempre portamos un poco del espíritu de Coré. Siempre. Siempre, hermanos. Siempre juzgamos o siempre malinterpretamos o en ocasiones no estamos de acuerdo con decisiones difíciles que se toman con respecto a algunas personas de la iglesia. Solo analiza un poco algunos pensamientos que han pasado por tu mente con respecto a algunas decisiones o medidas disciplinarias en algunas personas. ¿Acaso alguna vez, siendo honestos aquí, hermanos, no pasó por tu mente? Qué duros, ni que ellos no fallen. No es la manera de tratar a una persona. ¿Por qué no lo perdonan? ¿Por qué no tienen misericordia? ¿Y por qué no lo buscan? ¿Y por qué no van y hacen esto? Porque nosotros siempre tenemos la injusticia marcada en nosotros, hermanos. Siempre. Y a veces amamos sin darnos cuenta más nuestra justicia que la de Dios. Como si dijéramos a Dios: bueno, sí, yo sé que es así, pero Dios, piénsalo bien. Yo pensaba que tú no ibas a actuar así. Yo pensaba que tú siempre ibas a perdonar. Yo pensaba que tú ibas a buscar al joven rico. Yo pensaba que tú ibas a perdonar a Judas. Tú tenías el poder para cambiar su mente. Tú tenías el poder para cambiar su duro corazón. Tú tenías el poder para hacer que esa rama no se rompiera y al momento de estar ahogándose pudiera pedirte perdón. Señor, no es así, hermanos. La realidad que no es así. Pero vemos un corazón regenerado en Moisés. Vemos cómo hace un acto de amor, hermanos. Y es asombroso en un momento en donde él está enojado. Y sin ninguna duda, hermanos, una de las razones de Dios para permitir un evento tan horrible, insisto, es para que nosotros pudiéramos tener el ejemplo. Estoy seguro que Dios hizo esas cosas en su tiempo con un propósito, pero para nosotros, para enseñarnos. Es como el sufrimiento que platicábamos del apóstol Pablo. Uno dice: ¿por qué Dios permitió que le pasara tanto al apóstol Pablo? Para que tú y yo pudiéramos aprender de ello. Aparte de lo que pasó en su momento. Pero Dios permite que veamos el amor de Moisés aún estando molesto, hermanos. Es muy probable que Moisés pensó y dijo: oh Señor, mejor haz de cuenta que no te dije nada. ¿No podrías perdonarlos? ¿Y no podrían venir arrepentidos? Concédeles el arrepentimiento. No los destruyas, Señor, por favor. Pero no podemos evitar la justicia perfecta de Dios. Hermanos, este amor que Moisés muestra, que es inmerecido, en realidad está manifestando sin que muchos se dieran cuenta que Moisés no era culpable de lo que se le acusaba. Pidió misericordia. Esta oración muestra que el corazón de Moisés había sido transformado a la imagen de Jesús miles de años antes de que Jesús estuviera en la tierra. Dice Moisés y Aarón ahí orando: Señor, pero es un solo hombre. Es como cuando las personas dan una queja de alguien y ese alguien toma cartas en el asunto y el que dio la queja dice: ¿para qué le dije? ¿Para qué le dije?
por mi culpa va a pasar esto. Supongo que en la mente de Moisés eso sucedía, hermano. ¿Por qué vas a irate contra toda la congregación? Hermanos, a pesar de que estaban muchos involucrados, por lo menos ahí en ese momento 250 hombres, era un solo hombre el que había ocasionado todo eso. Coré con su pecado, hermanos. Claro que Moisés no está pidiendo destroza a Coré, sino él le recuerda a Dios. Señor, pero es un solo hombre el que lo ha hecho. Está bien, si esa es tu sentencia, pero nada más contra uno, no contra todos. Pero Dios soltó su juicio sobre los rebeldes. Del versículo 23 al 35, hermanos, leemos una porción muy explícita de lo que sucedió ahí. Moisés habla diciendo, habla a la congregación y diles, apártense de alrededor de la tienda de Coré, de Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él, de Moisés. Los ancianos del pueblo hebreo siguieron, antes de ver, siguieron a Moisés, hermanos. Y eso es algo que debe llamar la atención, es algo glorioso, ver una multitud en contra de Moisés y Aarón y los ancianos fielmente siguiendo a sus líderes, hermanos. Creo que la escena es impactante. Creo que Moisés está impactado también por la decisión, hermanos. La decisión que Dios tomó con respecto a eso. Y de pronto podríamos nosotros, hermanos, pensar, bueno, pero en realidad esto es verdad. Insisto, la labor del diablo hoy en día en el mundo, ¿sí sabes qué es destruirte? ¿Sabes qué es destruir la iglesia? ¿Sabes qué es dividirla? ¿Sabes qué es cortarla, hacer grupos, causar divisiones? ¿Sabes que la intención de Satanás es precisamente que los hermanos y hermanas se levanten en contra del liderazgo de la iglesia, de los servidores, de los que enseñan? ¿Sabes que es una labor satánica? Que Satanás está susurrando en las mentes, hermanos, en los oídos espirituales de la iglesia, que están mal, que toman malas decisiones, que toman las cosas demasiado en serio, que no los comprenden. ¿Y sabes que es con la intención de causar división? Poner los ojos en donde no se tienen que poner, defender lo que no debe de defenderse y no defender lo que debe de defenderse. Hermanos, ciertamente la disciplina, la expulsión de personas duele mucho, pero Dios nos enseña que debe ser así. Dios nos enseña que así Él lo hace, hermanos. Y esto no quiere decir que siempre hay odio en el corazón, sino cuando un miembro del cuerpo tiene cáncer, lo que el doctor te dice que ese miembro, si es el caso, tiene que ser mutilado, cortado, porque si ese miembro se queda en el cuerpo, ¿qué es lo que va a suceder, hermanos? Tito 3, Nuevo Testamento, versículo 10 al 11, dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal, se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Al hombre que cause divisiones, deséchalo. Podríamos decirle al apóstol Pablo, oye apóstol Pablo, ¿en dónde está tu amor? Apóstol Pablo, ¿no estabas pensando en Jesús? Es verdad, hermanos. Dice el apóstol Pablo a los romanos, mas os ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y escucha bien lo que dice, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Romanos capítulo 16, versículo 17 al 18. Hermanos, es importante reconocer esto. Una persona divisiva
No debe ser una persona malévola, porque si Satanás usa a una persona para que tú comiences a enemistarte o a dividirte de la iglesia, no va a usar una persona que llegue y te diga: hermana Carla, mira a los pastores, mira a los diáconos, vámonos de aquí y hay que hacer esto y aquello. No, hermano, porque por supuesto que tú vas a decir: este hermano está lleno de odio, este hermano no está siendo honesto. La manera en cómo Satanás va a obrar en división es con este tipo de características: palabras suaves, palabras lisonjeras. Oye, hermano Claudio, pero si tú sabes tanto, ¿por qué permites que los pastores hagan esto y a ti no te den posibilidad? Oye, hermano, ¿te has fijado que te están haciendo un lado? ¿Te has fijado que el pastor nos está tirando mucho? ¿Te has fijado, hermano, que esto? Yo creo que no. ¿Sabes de qué manera obró la serpiente antigua en Eva? Podríamos escuchar su voz así: ay, Eva, no lo tomes tan en serio, Eva, no es así. Eva, tú tan hermosa. Mira Dios cómo te ha hecho. Lo que sucede es que Dios se ha guardado algunas cosas. Eva, Dios quiere un bien para ti, pero quiere dártelo poco a poco. No hagas caso, Dios no va a enojarse contigo. Eva, tú sabes, tú tienes sabiduría. Eva, Dios no quiere que seas como ella, como Él. Insisto en esto, hermanos, porque así como hemos visto personas que se han apartado de iglesias sanas, vamos a seguir viéndolo. Y tú tienes que reconocer este tipo de características, este tipo de espíritu. Hermanos, cuando nos juntemos con otros hermanos que probablemente estén caminando como yo, un tanto rebeldes, un tanto inconstantes, un tanto apartados del cristianismo, apartados de la iglesia, normalmente, y díganme mentirosos si me estoy equivocando, hermanos, normalmente las pláticas que van a hacer no van a ser en realidad pláticas que edifiquen la iglesia, van a ser pláticas que aparentemente están edificando mi vida en Cristo y la tuya, pero no la iglesia. Y precisamente el espíritu de Coré, supongo que en sus pláticas eran: Dios y nosotros estamos bien, Dios y nosotros tenemos una sana comunión, amados, oremos juntos, alabemos a Dios, pero apartados de Moisés y de Aarón y de la congregación santa, hermanos. No precisamente las palabras sazonadas con Biblia y las caras de piedad y algunos consejos muy santos quiere decir que son para la gloria de Dios y el cuerpo de Cristo. El problema que vemos aquí, hermanos, en estas porciones de la Escritura, es que este pueblo no estaba en contra de Dios. Este pueblo estaba en contra de la iglesia, por así decirlo. Este es el problema. No hay dos pueblos, no hay dos iglesias, hermanos. Y este espíritu es tremendo porque, insisto, los que se alejan de las congregaciones, hermanos, son personas que creen que están bien con Dios. Son personas que en realidad piensan que están bien con Dios. Y debemos de cuidarnos, hermanos. Probablemente ahora estamos pasando por un buen tiempo, pero probablemente se repite de nuevo, hermanos. Y vuelve a entrar otra vez. Y es una manera que tenemos que ser claros y honestos. Hermanos, yo creo que no está bien lo que están decidiendo los hermanos. Yo creo que no está bien la manera en cómo se está enseñando. Yo pienso que la predicación es muy juiciosa. Yo pienso que es que nadie es perfecto, no debería de ser así. Yo creo, hermano, que la realidad están exagerando, es mucho. ¿Ya hasta cuándo veremos gracia? ¿Ya hasta cuándo veremos la parte amorosa de Dios? ¿Ya hasta cuándo, hermano? Ten cuidado, mucho cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidado de intentar golpear el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo ya fue golpeado, hermanos. Y Dios no permitirá que se golpee por segunda vez. Recuerda que estas personas divisivas, hermanos, no siempre aparentan ser contenciosas.
Estas personas divisivas nunca van a estar clamando: soy divisivo, soy contencioso, soy odioso, quiero que seas destruido junto conmigo. Estas personas divisivas simplemente van a tener una mente distinta a la de la iglesia, mas no distinta a lo que se llama Dios. Y tenemos que entender esto, hermanos, porque así como el pueblo seguía a Moisés y habían reglas y estatutos, la iglesia es igual. Así como todos nosotros sabemos que no se puede ser cristiano sin iglesia, no se puede ser cristiano sin gobierno de la iglesia, hermanos. No se puede ser cristiano sin gobierno de la iglesia. Es imposible. No se puede ser cristiano sin dirección, no se puede ser cristiano sin predicación, hermanos. No se puede ser cristiano sin escuchar juicio. No se puede ser cristiano sin disciplina. A menos que algunos llegaran a decir: es que yo ya no necesito eso. Yo ya puedo y he entendido hablar con Dios. Y es el espíritu de Coré. ¿Que son los únicos santos ustedes? ¿Que son las únicas personas a las que Dios les habla? No, no vamos a seguirte más a ti. Mira cómo la multitud nos está siguiendo y ustedes dos están solos. Hermanos, las personas divisivas siempre van a considerar su trabajo como una causa noble. Es muy probable que las personas divisivas, hermanos, aparenten aún más santidad que aquellos que están siendo acusados. Incluyendo todas las cosas: que oren mejor, hermanos, que canten mejor, que lean mejor. Hermanos, el diablo es el padre de la mentira. Y si es el padre de la mentira, es el mejor mentiroso. Y la mentira está siendo usada precisamente con un propósito: engañar. No es cualquier engañador, es un gran engañador. Es el padre del engaño. Todo aquello que sea visible a nuestros ojos como algo o de una persona que sea divisiva, pues obviamente no estaría en el rango de ser hijo del padre de la mentira. Tienen que ser grandes engaños, disfrazados, hermanos, disfrazados de bondad, de amor, de misericordia. Recuerda que platicábamos el miércoles en la cruz del Calvario que, hermanos, para nosotros debería ser, de hecho, el 99% de nuestra mente debería de pensar solo en la cruz, porque ahí se encuentra todo lo que necesitamos, hermanos. Y dos cosas muy importantes que vemos en la cruz es el juicio y la misericordia. Sin juicio no hay una verdadera misericordia, hermanos. Y la cruz presenta esas dos verdades. Hermanos, dice esta porción del versículo 18: por esto conoceréis. Hermanos, Dios le dio a Moisés una visión supernatural para saber un tipo de juicio especial. ¿Te das cuenta? Algo que iba a venir sobre Coré, Datán y Abiram. La tierra los va a tragar. Si ellos mueren de una manera natural, si ellos se hacen viejos y mueren, si ellos se ahogan, si algo sucede, ellos estaban bien. Pero si la tierra los traga, es evidencia de que estos hombres han irritado al Señor. Es una profecía de Moisés cumplida de inmediato. Y dice la siguiente porción: se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó. Wow. Este tipo de cosas que supongo que fortalecieron mucho el ministerio de Moisés. Profecía cumplida. Imagínate el terror, hermanos. Que más adelante veremos cómo aún el pueblo sigue incrédulo, aún viendo que Moisés ha dicho eso y se cumplió, hermanos. De hecho, vamos a ver cómo culpan a Moisés.
Se abrió la tierra debajo de ellos y los tragó. Imagina eso. Hermanos, esta es solo una manera que Coré, Datán y Abiram fueron destruidos junto a sus familias. Supongo que quisieron correr, huir, esconderse, pero ¿quién podrá esconderse de Dios, hermanos? Yo veo y sé que tú también, y de pronto estamos inquietos, hermanos, y tristes viendo familias destruidas. Muchas familias, pero por otro lado vemos, hermanos, que claramente las personas rebeldes, las personas divisoras, sufren y están batallando tremendamente, hermanos. Tremendamente. No entendiendo por qué están así. Supongo que esta gente que está alrededor de ellos no pueden entender, pero ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Solamente no estábamos de acuerdo o no estábamos en contra de Moisés y Aarón. ¿Qué hicimos para que tú desates tu ira contra nosotros? ¿En qué nos equivocamos? Y por si fuera poco, dice la siguiente porción: salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres. Hermanos, Dios tiene juicio reservado para aquellos que caminan de acuerdo a lo que Coré pensaba. Creo que no sé qué es más horrorífico para ti, si que la tierra te traiga o te consuma el fuego. Creo que es peor. Dice ahí que descendieron vivos. O sea, iban cayendo a muerte, y supongo que el fuego del Señor los cocinó de inmediato, los quemó de inmediato. Creo que es más horrorífico lo que Coré mismo recibió, hermanos. Pero es impresionante ver cómo, aunque era una adoración, tal vez genuina, hermanos, su adoración no fue recibida. Increíble, hermanos. ¿Y qué nos puede enseñar entonces toda esta porción? ¿O cómo nos advierte Dios? Hermanos, no simplemente basta con estar en medio. No simplemente basta que tú te quedes en la congregación cuando otros se fueron. Bueno, yo estoy. Sino que en realidad el Señor nos llama a apartarnos por completo. Apartarnos no quiere decir odiar. No quiere decir maldecirlos. Pero apartarnos para evitar contaminación. No vaya a ser que sea convencido, hermanos, por un espíritu así. No vaya a ser que me quede en el medio, en donde ni un lado ni otro. Pero recuerda, hermano, que si yo tengo un solo dedo de mi pie con cáncer, mi cuerpo sano no va a sanar el dedo, ¿verdad? Al contrario, recuerda que cuando alguien se une en yugo desigual, creyendo que va a compartir al incrédulo, lo que sucede es al revés. Recuerda que lo malo huele, hermano. Puedes estar en un campo de flores y árboles y pinos, y con un solo cuerpo descompuesto, todo lo bello y el olor fragante se arruina. Esta porción de la Escritura es asombrosa, hermanos, porque precisamente nos dice de los que se oponen al Señor. Y no siempre son hombres perversos, hombres malditos, hombres alocados que estén en contra de Dios, sino simplemente aquellos que van en contra del cuerpo de Cristo. Solamente con eso. Y yo sé que algunos podremos insistir y decir: bueno, Señor, pero no están en contra de ti. Todos aquellos que se oponen al cuerpo de Cristo se oponen a Dios mismo, hermanos. ¿Sabías eso? Todos los que se oponen, hermanos, están en contra de Dios. Y es interesante reconocer esto, porque algunos podrían decir: bueno, que Dios me hable, que Dios me juzgue, que Dios me lo diga. Y podríamos decir: ¿estás seguro que quieres que Dios te lo diga como se lo dijo a Coré, a Datán, a Abiram y a los 250 hombres?
¿Qué me muestra la Escritura? Que obviamente, hermanos, es difícil ser pastoreado. A Coré se le hizo difícil, probablemente hablaba mejor que Moisés. Probablemente era más carismático, hermanos, y llamaba más la atención de las personas. Probablemente oraba mejor, cantaba mejor. Es difícil ser pastoreado. Para hombres, por ejemplo, hermanos, en la iglesia de Cristo, es difícil que seamos pastoreados, sobre todo cuando se tratan temas en cuanto a adoración familiar, el gobierno como hombres. Claro que cuesta trabajo, el orgullo, hermanos, nos golpea. Probablemente para las mujeres es fácil. Cuesta trabajo llevar disciplina y ser dirigidos por hombres igual que yo. O a lo mejor que yo los veo menos que yo. Pero la Escritura nos enseña que Dios pone hombres débiles, hombres que no son los que quisiéramos tener como líderes, a dirigir a su pueblo, hermanos. Esto nos dice también que las fuerzas no están en nosotros, que el número de personas que siguen tal movimiento no es que tienen la razón. Esto también nos dice que las apariencias engañan. Esto también nos dice, hermanos, que Satanás no solamente quiere tragar a uno, quiere tragar a todos. Quiere devorar a todos. A mí me llama mucho la atención de esta porción y me movía, hermanos, no solo por lo que recientemente acabamos de pasar. Más allá de eso, me llama mi atención por dos cosas. Si tú eres acaso de aquellos, o has sido de aquellos que apoyan a los que han causado división, o a los que se han levantado en contra del liderazgo de las iglesias, yo pregunto, ¿qué estás haciendo dejándote liderear por aquellos que no apoyas? Si acaso nunca ha sido tu caso, es una advertencia que Dios te hace. Ten cuidado, porque no solo va a haber destrucción para los protagonistas, sino también para los antagonistas, hermanos. No solo va a haber destrucción para aquellos que se oponen directamente, sino para aquellos que no participan en decir nada. Y precisamente el Señor nos llama a ser como estos ancianos que estudiaremos después, que siguen a Moisés. Por supuesto, insisto, yo no soy Moisés, ni estoy tratando de decir, es que Moisés soy yo. No, Moisés es una sombra de Cristo, hermanos. Es Cristo mismo al que ignoramos cuando ignoramos al liderazgo. Es Cristo mismo al que reprendemos cuando reprendemos el liderazgo. Es Cristo mismo al que ignoramos cuando ignoramos la instrucción del liderazgo. Y es Cristo mismo el que destruye. Es Cristo mismo el juez. Es Cristo mismo el que dictamina y hace la sentencia como la condena, hermanos. Y probablemente, insisto, nosotros podríamos decir, pero bueno, hermano, pero Cristo ya murió. Esto ya se ha acabado. No, podemos ver a nuestro alrededor cuántas personas tú conoces que estaban en Cristo y ahora ya no están. ¿Cuántos hemos visto que servían y ya no están sirviendo y están a punto de caer? Hermanos, esto es algo que tenemos que reconocer porque algún día tocará nuestra puerta. Sobre todo se infiltra cuando te apartas precisamente del ritmo que lleva el cuerpo. Eso te lo aseguro. Porque el mismo ritmo que ha dado una condición al cuerpo, como si un cuerpo fuese corriendo, cuando una persona se detiene del ritmo que el cuerpo de Cristo lleva, a la persona le cuesta trabajo ya alcanzarlo. Y antes de poder alcanzar el cuerpo se cansa. No, van muy rápido. Es demasiado rápido, yo no puedo seguir a ese paso. ¿Y sabes cuál es el problema? Que el cuerpo sigue corriendo y los que se cansan parece que se van haciendo hacia atrás, pero no, simplemente se van quedando atrás. Y cada vez se ve más lejos poder alcanzar. Y cada vez, hermanos, que se ve más lejos,
nos rebelaremos más contra el cuerpo. Me dejó, se fue corriendo, no regresó por mí, no me tomaron en cuenta, me dejaron aquí tirado, y es una manera de rebelarse como la manera de Coré, creyendo que tenemos la razón y no la tenemos, hermanos. ¿Por qué anuncio esto? Aunque sé que no es el caso generalizado de nuestra congregación, porque sé que habrá siempre alguien, hermanos, así. Y aún tocará la puerta de los más cercanos. Y tengo terror como pastor, dejar de ver caras de las que amo. Ya he dejado de ver caras que amaba, que amo. Ya he dejado de ver caras, hermanos, ya no quiero ver más caras. Ya no quiero dejar de ver más caras de los que amo. Y cuando este espíritu venga y toque tu puerta, en Cristo Jesús puedes reprenderlo, hermano. Esposo, esposa, hijo, hija, hermana, ¿no crees que estamos teniendo un espíritu como Datán y Abiram, como Coré? ¿No crees que estamos equivocados en el juicio que estamos levantando? ¿No crees que más bien deberíamos de arrepentirnos y continuar en lugar de apartarnos, sintiéndonos sabios, creyendo que nosotros podremos? Es hermoso, hermanos, cuando todos juntos tratamos de forjar una iglesia sana. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de entre nosotros lo que buscamos es una iglesia sana. Y cuando llegamos a la iglesia sana nos damos cuenta que nosotros somos los que no somos sanos. Y es hermoso reconocer y decir, Señor, ¿para qué buscaba una iglesia sana si yo vengo a interrumpir, a ocasionar problema? Y en ese momento Dios en su gracia nos lleva al arrepentimiento y nos sumamos y hacemos una iglesia fuerte. Todo pensamiento contrario, hermanos, a una iglesia que tiene temor de Dios es un pensamiento en contra del Señor. Y este es precisamente el ejemplo. Les ruego mediten. Todavía tendré que tomar otro viernes más para poder terminar esta porción del capítulo 16 que nos falta. Pero les pido mediten en todo el capítulo y traten de llevar una aplicación al hoy y el ahora, que la palabra, hermanos, es para hoy también. Amén. Y oremos y demos gracias y pidamos al Señor ayuda. Y si acaso tenemos que arrepentirnos, hermanos, y pedir perdón a Dios porque hemos tenido pensamientos y palabras al estilo Coré, Datán y Abiram, oremos a Dios y en Cristo Jesús hoy obtengamos perdón inmediato. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu misericordia, Señor, te damos gracias por tu bondad.